Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, la verdad, una gran alegría, Agustín, de tener que presentarte. Ya sé que no necesitas presentación, pero bueno, creo que saber que, bueno, que sos de Santa Fe, que te recibiste de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Rosario, que desde muy jovencito fuiste concejal, fuiste del municipio, del Honorable Consejo Deliberante del municipio de Rosario, 2 veces presidente del bloque del Consejo Deliberante del municipio de Rosario. Luego fuiste electo diputado por la provincia de Santa Fe, y ya desde el 2005 al 2013 fuiste como diputado 2 veces reelecto, nuestro jefe de bloque. Luego fuiste ministro de Defensa del 2013 al 2015, luego parlamentario del Mercosur, luego nuevamente diputado nacional, y hoy con todo orgullo sos nuestro ministro de Defensa de la Nación. Y además de esta presentación, que no necesitó lectura, yo quiero decir que además, a ver, que Agustín es un enorme compañero que esta mañana cuando pensaba que lo tenía que presentar, me acordaba, desde las recorridas por Rafaela y las ciudades de alrededor, ¿te acordás que terminamos en la reunión con todos los industriales de Rafaela, el conocimiento que tiene de todo lo que es la metalurgia, la agregación de valor, la cadena productiva? Ese era Agustín. El mismo Agustín que también era un roble cuando eras ministra y tenía que ponerse al lado para defender y sacar adelante las leyes de nuestro bloque. Siempre ahí, siempre, uno iba confiado. Estaba preparado, estaba convencido, pero estando Agustín confiado. ¿Y qué voy a decir del compañero de gabinete? Siempre incondicional, siempre para ayudar, y realmente concretando, en este caso, en la última parte del gobierno de Cristina, una materia pendiente que era realmente consolidar lo que es la industria del desarrollo para la defensa. Y yo no me voy a olvidar de los trabajos conjuntos con FADEA, con fabricaciones militares, de los chalecos, de las cuestiones de la pólvora, pero tampoco de esa enorme exposición con 120 pymes, con el armado de clúster, con oradores internacionales, donde con mucho orgullo se hablaba de la industria para la defensa, la industria nacional para la defensa de la República Argentina. Así que, bueno, la verdad que un placer escucharte, un honor tenerte y como siempre, un inmenso compañero. Muchas gracias, Agustín. Bueno, muchísimas gracias Débora, muchísimas gracias José María, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que demasiados elogios, pero agradecerles a todos la posibilidad también de poder participar de esta charla, ¿no? ¿De dónde surge el FONDEF? Voy a empezar por ahí, después hacer un poquito de historia. 2 días antes de las elecciones de octubre, el presidente me convoca, me llama por teléfono y me dice que había pensado en mí para el Ministerio de Defensa. Bueno, a partir de allí se suceden una serie de reuniones en donde charlamos con el presidente la situación de la defensa y cuál yo creía que era la situación que teníamos, digamos, ¿no? En materia de política de defensa, partiendo de la base que yo creía que la Argentina tenía que tener efectivamente una política de defensa, que nuestro país no es cualquier país, somos la 8ª superficie del mundo, tenemos una baja densidad poblacional, un litoral marítimo extenso, somos depositarios de recursos naturales enormes, agua dulce, minerales estratégicos, hidrocarburos, una gran parte de nuestra superficie es cultivable, apta para producir alimento, una ubicación geográfica que geopolíticamente es más que interesante por
porque somos el país junto con Chile más al sur del mundo en esta región, porque tenemos ribera sobre el estrecho de Magallanes, que es el único estrecho que es el único canal de vinculación natural entre los dos océanos, y porque yo tenía hace tiempo una caracterización del mundo que es un mundo que no tiene conflictos bélicos al estilo del siglo pasado, pero sí es un mundo que tiene claramente tensiones, ¿no? Nos olvidamos quizás rápidamente de lo que pasó a principios de este año, por todo lo que sucedió con el COVID, pero recuerden ustedes que el 3 de enero, en una operación militar de precisión, a través de drones, los Estados Unidos asesinan a uno de los jefes iraníes, el jefe militar iraní más importante, y no escaló la situación, porque no escaló, pero podría haber escalado. Pero lo cierto es que el contexto internacional es un contexto que demuestra una potencia que lidera, que ha sido hegemónica en el mundo durante los últimos 30, 40 años, que quiere seguir manteniendo su nivel de hegemonía cuestionada de alguna manera por la aparición de una potencia como es la República Popular China, que tiene con mucha energía, ¿no? Ese mundo se completa con situaciones, configuraciones regionales que van modificándose. No es lo mismo para nosotros como país la Unión Europea con Gran Bretaña adentro que la Unión Europea sin Gran Bretaña adentro. Y en términos generales podría decir que es un mundo que tiene superpoblación o sobrepoblación y que tiene una demanda de recursos naturales. Exactamente a la inversa de lo que es nuestro país, un país que tiene sobreabundancia de recursos naturales y que es un país subpoblado. Entonces, para eso la Argentina, para custodiar eso, para proteger eso, yo entiendo que la Argentina tiene que tener una política de defensa, que esa política de defensa debe constar de un instrumento militar con profesionales, hombres y mujeres formados, capacitados, respetuosos de la democracia, de la Constitución Nacional, que los tiene como instrumento militar, pero que tengan el nivel de equipamiento necesario para poder cumplir con la misión principal que le establece la Constitución y las leyes y todas las misiones secundarias que le puedan cargar el presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para hacer realidad de tener una política de defensa que, como te definimos nosotros, debe ser reactiva, debe ser cooperativa con todos los países del mundo, pero sobre todo con los países de la región, y debe ser disuasiva. Ahora, para disuadir hay que tener con qué. Si no se tiene con qué, es muy difícil poder disuadir claramente. En ese marco y en esta descripción que hacíamos con el presidente de la Nación, yo le describí lo que sucedió con el equipamiento de las Fuerzas Armadas en estos últimos, desde la recuperación de la democracia. La verdad que por un lado o por el otro, digamos, para ponerlo así, sintetizándolo, digamos, ¿no? Durante todos estos años hubo partidos políticos que gobernaron el país que podríamos decirle, de pensamiento profundamente democrático, en donde legítimamente se pensaba que una de las formas de garantizar las potenciales interrupciones institucionales era quitarle poder a las Fuerzas Armadas, y quitarle poder significaba bajarle el nivel de equipamiento. Y por el otro lado, hubo también gobiernos que profesaban una ideología claramente liberal o neoliberal, como quieran llamarla, que en realidad lo que propugnaban era el achicamiento del Estado y con ese marco también el achicamiento de las Fuerzas Armadas. Consecuencia, durante todos estos años en la Argentina, lo que se produjo fue una curva de desinversión importante en todo lo que significa el equipamiento militar, que nos dejó, cuando uno compara en la región, casi en quinto o sexto lugar con países de la región. Uno puede entender que uno tiene una explicación
cuando te comparas con Brasil. Brasil es la 7ª economía del mundo. Tenés una explicación cuando te comparás con Colombia. El Plan Colombia le ha permitido a Colombia tener el equipamiento de las Fuerzas Armadas enorme durante los últimos 10 años. Ya cuando decís, tenés menos equipamiento que Chile, menos equipamiento que Perú, más o menos igual que Venezuela, ya es más difícil encontrarle una lógica de explicación, porque no hay una lógica externa, sino que hay una lógica de decisión política. Bueno, a mí me parece que ese escenario trajo como conclusión una curva de desinversión de las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese marco, lo que encontrábamos era un nivel de equipamiento insuficiente, o bastante insuficiente dentro de la totalidad dentro de la totalidad de las fuerzas, que nosotros empezábamos que necesitábamos revertir. El presidente coincidió con esto, coincidimos con esta idea. Yo elaboré con mi equipo de colaboradores en diputados el proyecto del FONDEF. Se lo llevé al presidente, lo analizamos en conjunto, el presidente me dio el acuerdo, lo presenté en la Cámara de Diputados y se aprobó en la Cámara de Diputados. Una cosa media extraña, digamos, ¿no? Porque se aprobó, bueno, con la ayuda de Nilda Garré, que era presidenta de la Comisión de Defensa. Logramos sacarle despacho en la Comisión de Defensa, pero no tenía despacho en la Comisión de Presupuestos, así que lo aprobamos sobre tablas. Y la oposición no quería aprobarlo y bueno, finalmente se terminó generando la votación a favor, en gran parte, y se van a sorprender todos ustedes, porque la que definió que había que votar a favor dentro de la oposición, como en general ocurría que en la Cámara de Diputados, fue la diputada Carrió, que definió que había que votar a favor ese proyecto de media sanción. Se aprobó la media sanción, se elevó al Senado de la Nación, y bueno, durante todo este tiempo estuvimos con mucho diálogo sobre todo, y intercambiando miradas con el Ministerio de Economía, con el Ministro de Economía, y finalmente se termina aprobando. Entonces acá apareció ya la otra parte, digamos, que era cómo nos imaginábamos la Argentina post-pandemia, en donde claramente en esa Argentina post-pandemia imaginábamos un sector industrial que tenía que ser fuertemente traccionadora de la economía, y en ese marco la industria para la defensa es una industria que en los países que está desarrollada suele ser una industria fuertemente estratégica y tiene la característica de ser fuertemente multiplicadora de la actividad económica. El coeficiente de multiplicador macroeconómico del FONDEF es 226%. Imaginamos que para el año que viene, con la aplicación de los 30.000 millones de pesos más o menos que nos van a corresponder, va a permitir la creación entre 14.500 y 15.000 puestos de trabajo. Bueno, obviamente que también en esto había que superar una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, decir, bueno, ¿hay industria para la defensa en la Argentina? Sí, definitivamente hay industria para la defensa en la Argentina. La fábrica argentina de aviones no es una isla, existe una cámara de empresas aeronáuticas. Esa cámara de empresas aeronáuticas está integrada por una cantidad de pequeñas y medianas empresas que además tienen la característica de estar en el interior del país y en muchos casos en el interior del interior de la provincia de Buenos Aires, interior de la provincia de Santa Fe, provincia de Mendoza, también obviamente en la provincia de Córdoba. Es notable ver cómo en muchísimos lugares, con pequeñas pymes de 15, 20 trabajadores, hacen su propio avión, su propio aeroplano. Sicaré, que tiene toda una historia en Saladillo, con toda una historia en cuanto a la fabricación de helicópteros, por sobre todas las cosas. Son emprendimientos que tienen muchísima fortaleza en todo lo que significa la
la industria para la defensa. Lo de los astilleros es mucho más conocido. Tenemos 2 astilleros fuertes que dependen del uno del Estado Nacional, que es Tandanor, otro que es muchísimo más grande, que es el astillero Río Santiago, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos una cantidad de astilleros importante. La mayor cantidad de astilleros privados está en la zona de Mar del Plata, y en la zona, pero tienen un desarrollo bastante importante a lo largo y ancho de toda la región. Y después tenemos todo lo que son nuestras fábricas militares. Hoy dependen del Ministerio 4 fábricas que están funcionando y una que estamos intentando reabrir. La fábrica militar de Fray Luis Beltrán, que hace lo de los chalecos y municiones, la de Villa María, que fabrica pólvora, las de Río Tercero, que es más metalmecánica. Estamos con una producción de vagones para el Belgrano Cargas. La de Hachal, que se inauguró durante la gestión anterior nuestra y es una fábrica militar que fabrica explosivos para la industria para la industria minera. Y estamos tratando de reabrir Azul, que era una fábrica también de explosivos, digamos, ¿no? Bueno, y además, en el marco, y siempre nosotros lo concebimos así, como parte de todo lo que puede tener impacto en el FONDEF en los próximos años, es en el fortalecimiento y en el desarrollo de INVAP. Ustedes saben que INVAP ha sido la que ha construido y fabricado todo el sistema de radarización que hoy tiene la Argentina. Nosotros tenemos un sistema de radarización que se empezó en el año 2005 con un plan que creó Néstor Kirchner como presidente, que es el SINVICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Por ese sistema se han construido radares de defensa. Los radares que tenemos son hoy uno en Tartagal, provincia de Salta, 3 en Formosa, en Las Lomitas, Pirané e Ingeniero Juárez, uno en Resistencia, otro en Posadas y otro en San Pedro. Estamos colocando uno en Mercedes, uno en Villaguay y uno en Merlo, que es el centro que recibe todos los datos de la totalidad de los radares. Esos radares, el de Merlo, el de Villaguay, el de Mercedes, el de San Pedro y los 3 de Formosa son radares construidos por INVAP. Esa es la primera serie. Argentina es uno de los países, de los pocos países del mundo que ha accedido a la tecnología radar, y tenemos que continuar con la segunda serie de radares y fundamentalmente tratar de llegar a la Patagonia. Entonces, la realidad es que cuando empezamos a ver esto, pudimos entender de alguna manera que entre la necesidad de reequipar la industria para la defensa, de reequipar las Fuerzas Armadas, y por el otro lado la necesidad de desarrollar todo lo que significa la industria para la defensa, el puente que existía entre estas dos demandas era fundamentalmente el FONDEF, y esto es lo que pudimos hacer y lo que pudimos concretar con la sanción de esta ley. El FONDEF además tiene indicado un ordenamiento de utilización de esos recursos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar lo existente o reutilizar lo existente, ver todo el material que tengan las Fuerzas Armadas y ver de qué manera se los puede reusar y reutilizar para que funcionen adecuadamente. En segundo lugar, además de reutilizar lo existente, para ver qué son las cosas que se pueden producir y fabricar en la Argentina. Y el tercer elemento es cuando ya no se pueda producir y fabricar acá en la Argentina, lo que necesitamos es tratar de importar, pero cada vez que hagamos una importación, hacerla con la transferencia de tecnología necesaria, o joint venture, o asociaciones, de tal manera que en algún momento podamos hacerlo aquí en nuestro país, ¿no? Así que en ese marco, nuestra idea original de lo que tenemos para el año que viene, alguna de las iniciativas que tenemos es, en términos generales, es tratar de fortalecer lo que ya tenemos,
y en segundo lugar, ver a qué cosas nuevas nos empezamos a animar, ¿no? Lo del fortalecimiento, empezando por la parte aeronáutica, tenemos el programa Pampa, que hoy fabricamos entre 1 o barra 2 aviones Pampa por año. Lo que tratamos de hacer es fortalecer ese programa Pampa, tratar de pasar de 2 barra 3, o quizás un poco más en cuanto a la fabricación de Pampas por año. El segundo, con el Pampa además estamos con un desafío importante. Uruguay el año que viene va a decidir comprar esos aviones similares a los Pampa. Nosotros vamos a tratar de que terminen decidiéndose los uruguayos fundamentalmente por nuestro tipo de avión. Así que ahí tenemos un desafío importante, digamos, ¿no? En este tema de los aviones, que siempre se habla, digamos, ¿no? Del Pampa, del Pulqui y demás, también acá yo quiero hacer una referencia. Los argentinos somos campeones del prototipo, ¿no? Hemos sido, como suelo decir yo, tenemos una idea, esa idea la convertimos en un proyecto, el proyecto lo ejecutamos, lo hacemos una vez, 2 veces, 3 veces y nunca podemos llegar a la serie. Y no podemos llegar a la serie porque no tenemos flujo de fondos. Y al no tener flujo de fondos es imposible llegar a la serie, y si no llegas a la serie, claramente se te hace muy difícil poder que ese producto sea un producto de exportación. Con el FONDEF yo creo que vamos a poder llegar a tener series, fundamentalmente en el Pampa, que es lo que más hemos desarrollado durante todos estos últimos años, y cuando lleguemos a la serie seguramente vamos a tener mayor capacidad de poder llegar a exportar. Otra cosa que nos permite la continuidad de la producción es la sustitución de importaciones. El Pampa, bueno, lo armamos acá y tiene la mayor parte de sus componentes son importados. Ahora, para yo ir a decirle a una mediana empresa o mediana empresa aeronáutica que me arme una línea de producción para hacerme tal componente, tengo que ofrecerle un horizonte de negocios, un horizonte de producción importante, porque va a tener que dejar de producir algo o va a tener que hacer una inversión para hacer una nueva línea de producción. Como este año, financiado dentro de la jurisdicción también por el IA-100, empezamos a trabajar en un nuevo proyecto de avión, que es el IA-100 Malvina, lo hemos denominado. Es un avión de entrenamiento inicial. En realidad es reformulado un proyecto que fue discontinuado en el año 2015. En el año 2015, después que nos fuimos, el avión había hecho su vuelo experimental, después no lo continuaron. Lo que decía fundamentalmente que también seguramente al tener un flujo de recursos nos va a permitir todas estas cosas que decía, entre ellas la sustitución de importaciones de los componentes que necesitamos para armar acá. Digamos, el concepto, bueno, Débora lo sabe mejor que yo, el concepto de industria hoy no es el concepto de las grandes, de la mirada que se tenían hace 50 años atrás, que en una casa central, en una casa matriz, se hacía todo, sino la de fundamentalmente fortalecer un sistema de proveedores, una cadena de proveedores, una cadena de valor que se vayan especializando en determinados temas y que nos permitan a nosotros, en el caso de la Fábrica Argentina de Aviones, ensamblar, y sobre todo, bueno, la fábrica tiene una línea de material compuesto que no hay otra, que es lo que fundamentalmente es lo que no hay en otro lugar en la Argentina, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa también tiene otra ventaja, todo lo que significa el FONDEF, que las decisiones en materia de defensa no es que se ven de un día para el otro, ¿no? En general, uno decide una cosa hoy y se termina visualizando dentro de 5, 6, 7 años, y entonces la posibilidad de planificar,
no solamente decir, bueno, este año voy a tener estos niveles de ingresos, sino que el año que viene voy a tener los mismos y así sucesivamente, nos va a permitir tener una planificación que es muchísimo más importante. Pero bueno, sigo con las iniciativas que tenemos previstas. En FADEA dije lo del IA 100. El IA 100 está en etapa de elaboración del proyecto del prototipo. Con los Pucará vamos a retomar un viejo proyecto que nosotros teníamos, que era la remotorización de los aviones Pucará. Ahora, además de la remotorización, lo vamos a convertir en aviones de exploración, que van a ser de muchísima utilidad para todo lo que significa el trabajo en la frontera norte. Tenemos 5 carcasas de Pucará que se pueden utilizar. Yo creo que vamos a llegar un poco más, a 7 u 8, tratar de llegar a 10 Pucará que todavía se puedan seguir utilizando aquí en la Argentina con ese modelo de remotorización. Tenemos que terminar la modernización de los Hércules y un Hércules para la Fuerza Aérea más, que hay que remotorizarlo, que quedó fuera del contrato de Dallas, y los P3, un P3 de la Armada Argentina, y estamos haciendo toda una tarea de modernización de helicópteros del Ejército, los Augusta Bell AB-206, que se llevan adelante durante todos los años en la fábrica argentina de aviones. Como dije anteriormente, vamos a trabajar fuertemente con INVAP para hacer la segunda serie de radares, fundamentalmente de los radares RPA. INVAP hizo una nueva versión de los RPA, que son los radares de defensa, que se llaman RP200, que son radares que brindan los mismos niveles de prestaciones, pero son más chicos, menos pesados. El RPA es un Falcon, digamos, ¿no? Pesado, que funciona muy bien, pero necesita una obra civil de infraestructura que es bastante importante, digamos, ¿no? Así que ahora INVAP ha hecho una modernización de eso y seguramente vamos a seguir trabajando con eso. Obviamente que además termina saliendo más barato. Estamos trabajando con Río Santiago para terminar 2 lanchas de entrenamiento, de capacitación para los cadetes del Liceo Naval. Son lanchas LICA, lanchas de instrucción. Ese también es un proyecto que nosotros empezamos en el 2015, que se discontinuó en el 2016 y que ahora lo estamos recomenzando. Ya firmamos el contrato con Río Santiago y esperamos en cuanto antes empezar, a ver si antes de fin del año que viene lo tenemos. Estamos terminando en Tandanor, que va a estar a mitad de año, un buque para el Servicio de Hidrografía Naval. Es un buque tipo SWAT, le decimos, es un buque para navegar en aguas de baja profundidad, para hacer todas tareas de investigación. Tandanor ya tiene su área de ingeniería, el proyecto de dos tipos de remolcadores chicos y remolcadores medianos grandes. La Armada Argentina hoy paga un dineral de plata cada vez que tiene que sacar el Irizar o alguno de los barcos para sacar los barcos de puerto, y ahí en ese sentido vamos a trabajar, y el proyecto que sin ninguna duda tiene que ser el proyecto más emblemático, tiene que ser la posibilidad o la capacidad de construir un buque polar en la Argentina, que es un proyecto de 5 o 6 años, con suerte, digamos, si no es más. Se compró el anteproyecto a un astillero de Finlandia, ahora vamos a comprar el proyecto definitivo, después hay que hacer la ingeniería de detalles y después empezar a construirlo acá en la Argentina. Vamos a trabajar fuertemente con el ejército para llevar adelante los TAM. El TAN es el tanque argentino mediano. Nosotros teníamos todo un proyecto de actualización, fundamentalmente de su torre de control, de su torre de disparo, de pasar del sistema analógico al sistema digital, sobre 50 y pico, una familia de 50 y pico de tanques, que eso se va a hacer en Bulón, con asesoramiento y tecnología israelí, pero lo vamos a hacer en Bulón. El tanque argentino mediano es un tanque que se fabricó acá en la Argentina, que Estados Unidos ahora está haciendo un tanque de esas características, más chico, menos pesado,
que puede tener una mayor versatilidad. eh, y después tenemos una cantidad de iniciativas que tienen que ver con drones, con sistemas de defensa antiaérea, bueno, pero fundamentalmente los que tienen impacto en todo lo que significa la industria nacional van a ser eso. Bueno, no es directamente industria para la defensa, pero ahora estamos llamando a una licitación para cerca de 650 millones de pesos para camiones del ejército, que ha quedado demostrado que sigue siendo la agencia logística más importante que tiene la Argentina en las Fuerzas Armadas a partir de fundamentalmente de todo lo que ha sido esta enorme tarea de 200 días que ya llevamos de Operación General Manuel Belgrano en el marco de asistencia a la comunidad en el marco de la pandemia. Y hay otra cantidad de iniciativas, pero bueno, me parece que para ser indicativo, con eso fundamentalmente creemos que con eso vamos a iniciar el año que viene, ¿no? Nuestro compromiso también es que el año que viene vamos a tratar de orientar la mayor cantidad de los recursos también para el desarrollo de la industria nacional, habida cuenta de la situación de la Argentina, de la situación de nuestro país. Me olvidaba, vamos a hacer un plan a 3 años para la confección de los uniformes del personal militar. Va a ser de impacto importante para todo lo que significa la industria textil en la Argentina. Por todo el impacto que significa, es una inversión que calculamos que va a ser alrededor de 6.000, 7.000 millones de pesos durante los próximos 3 años para poder renovar la totalidad de los uniformes del personal militar. Es un tema importante, digamos, ¿no? Sobre todo para el personal del ejército, que son los que en la mayor cantidad. Los militares suelen decir, cuando me miro al espejo, el espejo me tiene que devolver un soldado, y para que sea un soldado tiene que tener borseguí, tiene que tener un uniforme en buen estado. Los uniformes que tienen hoy son los uniformes que compramos nosotros en el año 2013, 2014, que fueron uniformes que compramos el 100% a China. Bueno, ahora vamos a tratar de hacerlo más apaisado, digamos, en el tiempo, de manera tal de que la industria textil pueda abastecernos en Argentina, abastecernos de esos uniformes, ¿no? Así que ahí estamos, más o menos, compañeras y compañeros. El FONDEF es histórico para las Fuerzas Armadas en la Argentina. Nunca en su historia las Fuerzas Armadas habían tenido un nivel de equipamiento, un fondo específico para su equipamiento como el que tienen ahora, y obviamente que va a significar un impacto importantísimo en todo lo que significa la industria para la defensa. Si la industria para la defensa crece, seguramente lo que va a repercutir y lo que va a derramar o lo que va a impactar va a ser en un aumento notable en todo lo que significa investigación y desarrollo, que es otra de las tareas que nosotros tenemos aquí en nuestro ámbito de la defensa. La defensa del Ministerio también tiene un subsistema de ciencia y tecnología con las direcciones de investigación y desarrollo de cada una de las fuerzas, con el CITEDEF, que es el sistema, que es el Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa. Tenemos además nuestros 3 servicios. Acá la veo a Celeste Saulo, lo veía recién al titular del IGN. Celeste es la directora del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Geografía. En todo eso hay, y además, bueno, en cada una de las fábricas hay mucho de investigación y desarrollo. ¿Sí? Cuando a mí me exponen los directores de ciencia y tecnología y cuando me exponen la cantidad de proyectos que tienen en desarrollo son enormes. Bueno, como dije recién, muchos de esos proyectos quedan exclusivamente en prototipo. Amén de todo eso, hay una cantidad de empresas pequeñas que funcionan muy bien. Universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro tiene un centro de simuladores que funciona muy bien y que nos provee bastante a las Fuerzas Armadas. Entonces, todo eso va a tener un impacto enorme, el FONDEF va a tener un impacto más que
más que importante, ¿no? en ese sentido, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados con lo que podemos hacer de acá para adelante, con el impacto que va a tener en la actividad económica y fundamentalmente con el impacto que va a tener en la generación de puestos de trabajo en los próximos años en la Argentina, porque está destinado fundamentalmente a inversiones de capital, y eso obviamente que va a significar un impacto enorme, digamos, ¿no? Para que tengan una idea, casi triplicamos la inversión en capital con el fondo que vamos a tener el año que viene, casi triplicamos la inversión en capital que teníamos en el año 2019, y bueno, y el FONDEF es 0,5 el año que viene, 0,65 en el 2022, hasta llegar a 0,8 en el 2023, y después queda 0,8 de la totalidad de los ingresos del Estado Nacional. Bueno, hasta acá llegué, compañeros y compañeras. Perdón por haberme desconcentrado algún momento con el ruido que había, pero bueno, pero acá estamos. Así que si les parece, pasamos a las preguntas, o no sé, José María, usted diga, sí. yo estoy a disposición. Buenísimo, Agustín, la verdad una exposición muy, muy completa, de una gran densidad, nos ha tirado una cantidad de datos realmente importante. Yo tengo una primera, antes que Mónica pase las preguntas que hay, yo quería hacer una. ¿Cómo se está viendo la relación con Brasil? Que muestra algunas señales inquietantes, digamos, ¿no? Después de un periodo de mucha tranquilidad, ahora hay algún ruido, aparentemente. Bueno, está claro que el contexto regional ha cambiado, ¿no? Yo llegué en el año 2013 al Ministerio de Defensa, y teníamos funcionando la UNASUR, teníamos el Consejo de Defensa Suramericano, en Brasil estaba Dilma, en Chile estaba Bachelet, estaba Evo, bueno, estaba Correa, teníamos un escenario favorable a nuestra mirada ideológica. Ahora, independientemente de las miradas ideológicas de cada uno de los países, lo que yo creo que nosotros no podemos resignar es la construcción de un subsistema regional de defensa. Y en ese sentido, tanto Chile como Brasil son aliados, son imprescindibles, como para poder construir un subsistema de esas características, ¿no? En general, diría que las Fuerzas Armadas de cada uno de los países mantienen una relación razonable. Nosotros, yo he intentado e intento permanentemente construir independientemente que no existe el ámbito multilateral, construir una relación bilateral con cada uno de los ministros de defensa, con cada uno de los ministros de defensa de la región. Con todos los países integrantes del Mercosur, con los 3 países integrantes del Mercosur, tenemos un sistema de 2+2, el jefe del Estado Mayor Conjunto con el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa y sus contrapartes en cada uno de los países, tienen un mecanismo de diálogo y de comunicación segura, que lo inauguramos a propósito del COVID, intercambiamos experiencias en este sentido. Nos cuesta un poco más con Chile. Hubo un cambio de ministro con Chile y fue un muy buen diálogo, el primer diálogo que tuve con el actual ministro, pero no pudimos todavía concretar un avance en este sentido, digamos, ¿no? De todas maneras, con Chile tenemos una cantidad de operaciones en forma conjunta. Tenemos la PAC, que es una patrulla de acción combinada, que trabaja fundamentalmente en el verano, en toda la zona de la campaña, en toda la zona del Estrecho de Magallanes y del Mar de Draque, alrededor en todo lo que es la campaña antártica de verano, integrada por un buque argentino y un buque chileno que se intercambian las semanas para patrullar. Tenemos mucha interrelación en la Antártida. Los brasileros también tienen intención de tener mayor relación en la Antártida. Con Brasil estamos analizando la posibilidad, vi algunas ahí al pasar, de los vehículos blindados terrestres. Ahí tenemos una oferta de los chinos,
que es de 8x8, una oferta de los norteamericanos, que son los Stryker, que también es 8x8, y estamos viendo con los chinos, con los brasileros, que tienen un vehículo que es 6x6, que el ejército argentino históricamente lo desestimó por alguna cuestión que no se sabe bien por qué, pero bueno, estamos también analizando esa posibilidad y además Brasil es un acuerdo entre el ejército e Iveco Defensa, pero el motor se hace acá en Córdoba, el motor de esos vehículos 6x6 se fabrica acá en Córdoba, así que también estamos analizando esa posibilidad. Bueno, obviamente que a nada escapa la posición de Bolsonaro, del presidente de Brasil. Con ese marco nos movemos, digamos, ¿no? Pero lo que sí yo quiero destacar y reafirmar que independientemente de los gobiernos, del signo ideológico de los gobiernos que nos toque, como vecinos, la voluntad integracionista y la voluntad de construir un sistema de defensa regional tiene que estar fuertemente presente y que nosotros tenemos que seguir insistiendo, al menos esa es mi vocación política y mi decisión, de seguir insistiendo en esa posibilidad y de que seguir construyendo puentes y diálogo permanente con los países de la región me parece que es estratégico desde todo punto de vista. Bueno, muchas gracias. Mónica, ¿alguna otra pregunta? Tenemos, yo registré una, habla de la posibilidad de una nueva generación de Pucará, utilizando materiales compuestos y una nueva motorización. ¿Hay alguna perspectiva de esto? El Pucará fue discontinuado, lo fue dado de baja durante la gestión anterior. Había en la gestión nuestra, que finalizó el 10 de diciembre del 2015, un proyecto de remotorización, o sea, cambiarle el motor. Ahora ese proyecto se discontinuó y se dio de baja a los Pucará. Bueno, han quedado entre 5 y 8 carcasas. Lo que vamos a hacer con eso es completar el plan de remotorización y ponerle una cámara enorme para llevar adelante tareas de exploración fundamentalmente, digamos, ¿no? Así que la idea es, en ese marco, cumplir con el primer escalón que dice, no solamente el FONDEF, sino la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que es reutilizar el material existente que se pueda utilizar y se pueda llevar adelante. Bueno, tengo acá otra pregunta. Dice si hay algún plan para reactivar la tecnología misilística como el Gradicom. Bueno, sí, eso es ITDEF. La verdad que se dejó de hacer. Todo lo que es cohetería se discontinuó durante los 4 años de Macri. Lo que dijimos es, lo que les di la directiva a CITEDEF, de que empiecen a retomar esa tecnología. Lo que pasa que además, bueno, cuando se discontinúa un proyecto, se te van los que trabajaron en el proyecto, se te va el recurso humano y hay que empezarlo todo de cero. No es fácil, pero sí yo creo que es una capacidad que nuestro sistema de ciencia y tecnología tiene que tener, digamos, ¿no? que es tener la posibilidad de tener algo de cohetería. Bueno, acá también hay otra que habla sobre si Astilleros Río Santiago tendrá ¿cuál será el rol de Río Santiago en el desarrollo naval? Nosotros tenemos una muy buena relación con Río Santiago, estamos trabajando en forma conjunta. Tiene Río Santiago mayor capacidad que lo que es Tandanor, y tiene, además de mayor capacidad, es destacado por su capacidad de ingeniería, de diseño, Río Santiago. Así que aspiramos a trabajar en forma conjunta con ellos todas las iniciativas y todos los proyectos. También tratamos de establecer una buena relación con todo lo que es el sector privado de la industria naviera, de la industria naval, con el resto de los astilleros, porque me parece que hay que tratar de trabajar de todos de manera conjunta. Bueno.
¿Puedo hacerte una Ahí pregunta? Débora, sí, adelante. Sí, a ver, me parece, a ver, ¿cómo encontraste específicamente los clúster de pequeños y medianos empresarios que conformaban o que tenían su actividad en torno a todo lo que eran los proyectos de FADEA? Hoy también cuando estuve viendo la página del ministerio, vi que hace poco Tandanor, en una de sus unidades de negocios, firmó un acuerdo para asistencia en el desarrollo de equipamientos y servicios a empresas para petróleo y gas. ¿Cómo, digamos, a partir de los 4 años que tuvimos de Cambiemos, con una desaparición tan importante de empresas proveedoras, pymes, tanto de bienes intermedios, finales, como de servicios, y que conformaban clúster potentes en determinados sectores, tanto naval, como lo que es el para grandes obras, como lo que era para el tema de aviación? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo los estás rearmando? Nombraste una cámara, pero en general, ¿no? Desparejos, digamos, ¿no? Algunas pequeñas y medianas empresas lograron subsistir durante los 4 años de macrismo y pudieron y están en condiciones de responder a impulsos interesantes, y otras con complicaciones, digamos. Esto es así, empresas históricas del sector privado que tienen niveles de complicaciones porque al haber una caída de todo lo que era la producción de la industria para la defensa, tuvieron un impacto correspondiente, ¿no? Acá, En el caso de la Cámara de la Industria Aeronáutica, es eso, digamos, ¿no? Disparidad. En algunos casos bien, en otros casos más o menos, en otros casos empresas complicadas, con demanda de que FADEA crezca, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa también que en todo este tiempo el COVID también nos frenó en ese sentido, digamos, ¿no? FADEA debe estar trabajando con el 30-40% de su personal en términos generales, ¿no? Bueno, así que la pregunta es esa, la respuesta es esa. Desparejo, o de lo que depende directamente de nuestra jurisdicción, lo más complicado de fabricaciones militares. Yo creo que venían con un plan de cierre mayor aún, digamos, no solamente iban a cerrar Azul, sino que me parece que venían por cerrar Villa María y bueno, intentaron transferirle a la provincia de San Juan Háchal. Me lo contó el gobernador, que se lo intentaron transferir directamente a la provincia de San Juan, la fábrica militar de Háchal, así que eso es donde más hay que invertir, y hay que ver de qué manera logramos potenciar su esquema de negocios. Ahora, independientemente de eso, uno se sorprende de la capacidad industrial, digamos, ¿no? La Argentina es un país industrial, entre otras cosas, porque tiene memoria industrial, tiene generaciones de industriales, hijos que quieren ser industriales porque sus padres fueron industriales, y entonces eso lo hace sostener fuertemente, ¿no? Yo recuerdo que cuando apenas me senté acá, en enero, febrero, antes de la pandemia, se me acercó una empresa de Sunchales, de mi provincia, que tenía todo un desarrollo de un avión de 4 plazas, para enlace, bueno, y era una pyme en el interior de la Argentina, digamos, ¿no? En el interior de la provincia de Santa Fe. Bueno, buenísimo. y Acá está Leo eso Bilansky. está muy desarrollado en todo el país, fundamentalmente en todo lo que es el área central de la Argentina. Hay un reservorio de potencia industrial que lo que necesitan son impulsos para volver a producir y llevarlo adelante. Muy bien, gracias, Agustín. Acá está Leo Bilansky, que es el coordinador de la Comisión de Empresarios Nacionales, que quería hacer una
hacerte alguna pregunta. Así que Leo, adelante. Agustín, bueno, muchas gracias por participar en este Zoom. La verdad que felicito a los compañeros del Instituto Patria que organizaron esta charla. Es muy importante. Fuiste muy importante allá por el 2015. Yo participé en el Foro de Industria para la Defensa, Defensa para la Industria, y lo dijiste claramente. Si ganaba Mauricio Macri, se iba a interrumpir el desarrollo tecnológico e industrial de la Argentina. Bueno, así ocurrió. Acá estamos, volvimos. Y volvemos para ser mejores. En este sentido, nosotros vemos que necesitamos el llamado del gobierno nacional, de nuestro gobierno, a todas las pymes industriales que están en todos los pueblos, vos lo dijiste recién, de la Argentina, dispuestas a apoyar, pero hay una distancia al Estado en general que hay que tratar de mitigar. Los procesos de licitación son formales, difusos para los empresarios de menos de 10 trabajadores, de menos de 20 trabajadores. Y nosotros en ese rango tenemos desde grandes industrias que fabrican puente grúas para las automotrices, que pueden asistir a todos los proyectos industriales que vos planteaste recién, empresas que hacen carburo de tungsteno para las herramientas de corte de la metalurgia que van a mecanizar las partes de este TAM que vos estás planteando. Digo, ¿cómo acercamos los saberes y la vocación que tienen estos industriales que están en ciudades que muchas no sabemos ubicar en el mapa, pero que confían en la patria y que les gustaría aportar al éxito de este proyecto? Vemos ahí un nudo vertebral para liberar las fuerzas productivas. El proceso de sustitución de importaciones me parece que es central, que el Ministerio lo ejecute, lo active, lo nutra de la opinión de las entidades empresariales como las nuestras o como otras que quieren aportar, pero se encuentran a veces con una dificultad que tenemos que saldar. Las piensan convocar estas industrias. Este programa de sustituciones va a estar en código formal o va a estar simplemente reflejado en un pliego licitatorio que ni siquiera muchas empresas saben dónde encontrarlo. Digo, ¿vos pensás para el 2021 un llamado a la sustitución de importaciones en la industria de la defensa de manera formal, estructural, donde todos los que estamos acá podamos también nutrirlo? ¿O cómo lo ves que ese proceso se va a implementar? ¿Si va a ser por proyecto? ¿Cómo lo pensás abordar? Nosotros, a partir de la aprobación y de la promulgación del FONDEF, que fue esta semana, lo que pensamos hacer es, a partir de ahora, de acá a fin del año, tratar de difundir cada una de las iniciativas y cada uno de los proyectos que tenemos en el seno de la industria para la defensa y de las necesidades que tenemos en el conjunto de los sectores empresariales, y en el conjunto de los sectores industriales. Tenemos un funcionario que es Mariano de Miguel, que es el subsecretario de Producción para la Defensa, que se va a encargar de eso. Buscaremos la fórmula, si no tendríamos el problema del COVID, seguramente haríamos una cuestión presencial con todos aquellos que quieran participar, pero trataremos de llegarnos y comunicarnos con la mayor cantidad de empresas, explicándole qué es lo que necesitamos y cuáles son las demandas que necesitamos, pero sí, y obviamente que también estamos dispuestos a recibir propuestas, iniciativas y de qué manera nos podemos comunicar absolutamente con todos para llevarlo adelante. Buenísimo. Acá tenemos a Celeste Saulo, que es directora del Servicio Meteorológico Nacional, que también quería hacer una pregunta. Celeste, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar al ministro Rossi porque, bueno, tuvo la visión de pensar este FONDEF y no hay dudas por lo que escuchamos que tiene un rol fundamental en motorizar la industria nacional, que es algo que es sumamente importante. Yo quería agregar en esto porque, bueno, él habló de una relación 2-1, digamos, por cada peso que se invierte, duplicar el retorno para nuestra industria. Quería contar, digamos, en este espacio, que si bien me queda muy claro que la prioridad son las empresas y las fuerzas, también está documentado que por cada peso que se invierte en los servicios meteorológicos, se recoge 4, por lo menos. ¿Por qué es esto?
porque la meteorología se mete en las actividades productivas, sobre todo en países como el nuestro, dependiente de la cuestión ictícola, de la explotación pesquera, de la, bueno, ni que hablar de la agrícola, ganadera, de la energía eólica, de la energía solar, en fin, hay la logística, el transporte, realmente impacta en muchos aspectos de la cadena productiva, en muchos. De manera indirecta, claro, no es tan obvio como, como podemos entender de lo que vos, Agustín, nos explicaste. Entonces, bueno, yo dejo planteada esta pregunta, ¿no? En esta búsqueda de que el país genere divisas, que estaba clarísimo que así tiene que ser, bueno, dejar abierta esta puerta para que el país también genere divisas a través de la provisión de servicios, que lo que hacen es generar riqueza en áreas de manera indirecta. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, me parece que hemos tenido una exposición brillante por parte de Agustín, de una gran densidad. Creo que ha tocado todos los temas referidos a la problemática de las tres fuerzas, de todos los servicios productivos y la relación con el sistema de ciencia y técnica. Así que, Agustín, 1.000.000 de gracias realmente. Lamentamos muy profundamente los inconvenientes técnicos que tuvimos de alguna interferencia. Tenemos que ir mejorando en esto para evitar que se repitan. Y bueno, no sé, te invito a alguna palabra final antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy inteligente, muy acertada la reflexión de Celeste. Y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, ¿no? La verdad que, como dije recién, ahora la responsabilidad la tenemos nosotros y la responsabilidad de ejecutar adecuadamente este flujo de recursos que va a disponer el Estado Nacional, es decir, todos los argentinos, para el desarrollo de la industria de la defensa y para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y esperamos que esto que decíamos, que es la industria de la defensa, es un fuerte multiplicador de todo lo que significa la actividad económica, podamos concretarlo, y para eso obviamente que vamos a buscar y a convocar absolutamente a todos. Los que me conocen de hace más tiempo saben que soy un gran defensor de todo lo que significa el desarrollo industrial en la Argentina. Creo que independientemente de las coyunturas que hoy tenemos en nuestro país, que el futuro de la Argentina está ligado al desarrollo industrial. No hay país en el mundo con la cantidad de habitantes que tenemos nosotros que tenga un desarrollo humano sostenible y con una sociedad con niveles de igualdad aceptables si no es con desarrollo industrial. No es solamente, independientemente que hoy tenemos una necesidad de divisas, solamente con los sectores primarios de la economía, o el sector alimentario, o el sector hidrocarburífero, que vamos a lograr tener la Argentina que nosotros soñamos, digamos. Necesitamos una industria fuerte, una industria que además le dé estabilidad a nuestro producto bruto, y allí está fundamentalmente el desafío. Yo creo que en ese marco la Argentina puede llegar a tener con la industria para la defensa un aporte en este sentido, digamos, ¿no? Porque tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos diseñadores. Los peronistas siempre nos ponemos muy orgullosos decimos, bueno, Perón con el Pulqui 1, Pulqui 2, y bueno, fue el Pulqui 1 y el Pulqui 2, digamos, y nunca pudimos avanzar hacia la serie, fundamentalmente porque lo que nos faltaron fueron recursos y flujo de recursos como para que eso se pueda sostener en el tiempo. Ahora, bueno, también dependerá de que por primera vez tenemos esta posibilidad, y dependerá claramente de la eficiencia que vayamos logrando como para que esto se pueda sostener, en el tiempo, y no solamente ser una industria que demande, sino que una industria que pueda generar niveles de exportación importantes, ¿no? Yo recuerdo
Me acuerdo una vez que ya sobre el final de nuestra gestión, fuimos un sábado a Bolivia, tuvimos todo un día en Cochabamba, reunido una tarde entera con Evo, para llevarle, le mostrábamos nuestros radares, digamos, ¿no? Finalmente después terminaron, por presión de las Fuerzas Armadas brasileras, bolivianas, terminaron comprando los franceses, los bolivianos, lo cual de alguna manera muestra por qué después fue el golpe, digamos, ¿no? Porque si en el momento pico de tu poder no podés subordinar, digamos, ¿no? Después esos niveles de autonomía terminan siendo esto, pero la realidad es que nosotros sí vamos allí a ofrecer radares y la verdad es que sí, Evo nos decía que sí, teníamos que discontinuar toda la producción de radares para la Argentina para poder empezar a fabricarlo, los de Bolivia. Bueno, esas son los cuellos de botella, las coyunturas que nuestra industria para la defensa tiene que superar, digamos. Después, lo demás lo tenemos y bueno, tenemos que tratar de avanzar en ese sentido. Así que, bueno, les agradezco, compañeras y compañeros, un abrazo a todos los compañeros del Instituto Patria y que tengan un buen fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Un buen fin de semana para vos. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos. Adiós, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, José María, y gracias, Débora. Ambos. Gracias a vos. A todos, sí, todo el equipo, Vilma, ahí peleando. Los Peñas, hoy fue el trabajo de los Peñas, que los tres trabajaron ahí.